Buenos días, soy Lidia del equipo de Fundación Atapuerca y nada, continuando un poco con estas charlas sobre la prehistoria, hoy vamos a hablar sobre los juguetes. Es un tema un poco complicado porque, bueno, pues a veces es difícil saber si el objeto que te encuentras en un yacimiento es un juguete o no, para qué lo utilizaban exactamente, pero sí que en los últimos años es una ciencia que ha ido avanzando bastante. Han empezado a hacerse varios estudios y a tenerse más en cuenta también el papel que tienen los niños, lo que es dentro de las diferentes sociedades. Que bueno, esto es algo que no se había estudiado mucho porque muchas veces miramos a las sociedades del pasado desde nuestro punto de vista actual y nosotros, es verdad que los niños pues, que no participan en la sociedad, pero no tanto. Pero es cierto que no sabemos si en el pasado es igual y de hecho si lo comparamos con tribus actuales, con otras sociedades actuales, preindustriales, pues vemos que también tienen un papel muy importante, pero bueno, igual que en nuestra sociedad también. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre esos juguetes que tienen la prehistoria, si es que se puede llegar a decir o no, con lo que encontramos en el registro arqueológico. Y además también vamos a hacer un poco de hincapié sobre a lo que nos referimos cuando hablamos de niños o de infancia, pero hay que tener en cuenta que aunque tiene también un punto de vista biológico, es una etapa biológica, también tiene mucho de social, entonces pasa un poco lo mismo. Hay que tener en cuenta que no tiene por qué ser, o no, lo que nosotros actualmente consideramos un niño, quizás no era lo que consideraban ellos como tal. Pero bueno, sí que es cierto que vemos que a lo largo de toda la historia y en general del mundo, siempre se han diferenciado dos épocas, una en la que todavía no eres adulto y la anterior, que es lo que vamos a considerar la niñez. Y también está bastante claro que en general los niños suelen jugar, de hecho no solamente en nuestra especie, sino que en la mayoría de mamíferos sobre todo, las crías, los individuos infantiles suelen jugar. Entonces, una de las primeras cosas que tendríamos que preguntarnos también es a qué nos referimos con juguete, que bueno, aquí es un poco como siempre, dependiendo del autor que vayas a seguir, pues diferencia entre unas clases u otras, pero bueno, nosotros vamos a coger la clasificación de Gustavo Politis, que bueno, es un arqueólogo de Chile, que diferencia tres clases de juguetes. Una primera clase serían esos artefactos que están hechos específicamente para los niños, bien sea por los adultos o por los propios niños. Una segunda clase de juguetes serían objetos que utilizan cualquiera en su día a día, solo que en un tamaño más reducido. Y por último, pues cualquier objeto, ¿no? Un poco como en la actualidad, que los niños juegan con cualquier cosa. Entonces también hay varios arqueólogos que defienden que quizás pues cosas que ya no utilizan, cerámicas por ejemplo que se hayan roto o cualquier objeto que ya no se utiliza, pues que los niños lo pueden coger y pueden utilizarlo como juguetes. Este es el más difícil de encontrar en el registro arqueológico, porque claro, sí que es cierto que en algunos casos en el yacimiento te encuentras un conjunto, pues por ejemplo de mezcla de cerámicas, de alguna herramienta que ya no sirve, pero es difícil saber si están ahí y están así agrupadas porque los han dejado los niños, porque sería su zona de juego o no. La verdad que para poder saber un poco si es un juguete o no, hay que tener muy en cuenta el contexto, que en general es algo que para los arqueólogos pues es muy importante, pero en este caso más, porque es lo que nos va a decir la función que tenía su objeto. Otro de los grandes problemas que tiene esto, hablar de juguetes, es que muchas veces cuesta diferenciar entre los objetos que pueden ser parte de un ritual, ¿no? O asociados a un entrenamiento, de los que sí que pueden verdaderamente estar usándose como un juguete. También es cierto que ahí el contexto sí que nos ayuda, porque si te lo encuentras en un enterramiento, pues tiene más sentido que sea un ritual. Si te lo encuentras en un ámbito doméstico, que también los hay, pues bueno, es más probable que lo estén utilizando esos niños para jugar. De todas formas, hay muchos casos en los que vemos pues algunos de los objetos que veremos a continuación en enterramientos, y son enterramientos infantiles, o sea que quizás no solamente forman parte de un ritual, sino que puede ser alguna posesión que tenía ese niño o niña. Entonces, bueno, como veis es un poco complicado. En general vamos a ir viendo todo el rato que pues, los autores proponen distintas hipótesis sobre si podría o no podría ser un juguete, pero todo esto no es 100% seguro y además está bastante rebatido en general. Además, eso sobre todo suelen ser objetos que nos van a sonar muchos de ellos, simplemente que se les ha reinterpretado, teniendo en cuenta que podrían ser otra cosa. Bueno, otra ciencia que nos va a ayudar también mucho a poder resolver esto de si es un juguete o no, es utilizar la etnoarqueología, que consiste básicamente en comparar sociedades que todavía existen a día de hoy, que sean preindustriales y que todavía vivan de esta forma,
con lo que encontramos en el registro arqueológico. ¿Por qué? Pues es posible que encontremos algún objeto que sea parecido. Por ejemplo, es muy habitual, aunque en nuestra sociedad también, las muñecas es una cosa que vamos a ver a lo largo de toda la historia y la prehistoria también. Por ejemplo, son conocidas pues, las muñecas que hacen los chippewas, por ejemplo, en Canadá. También, pues en los casos que decíamos antes, es muy típico ver pues, esos objetos que utilizan los propios adultos, pero en pequeñito. Por ejemplo, tenemos a los inuits, ¿no? Es muy típica también una foto de un niño inuit que sale con un muñeco que está vestido exactamente igual que él. También tiene a veces trineos pequeñitos, una pala pequeña, o por ejemplo, como en la foto que estáis viendo, que son unos propulsores que servirían para lanzar y llegar más lejos con las jabalinas. Que bueno, en concreto estamos viendo unos restos que se han encontrado pertenecientes a los Chinook en la zona de Oregón y Washington, entre medias de los dos estados, y que bueno, pues lo que vemos es uno de estos propulsores de un tamaño pues, para un adulto y otro en pequeñito. Bueno, una de las cosas más típicas que podemos encontrar y que podemos pues, pensar si es un juguete o no, son distintas figuritas, muchas veces con arcilla, que es una de las cosas más fáciles de encontrar, y también las tenemos a lo largo de toda la prehistoria. Por ejemplo, es muy conocido el león de las cavernas de Asturias, un yacimiento que está en Francia. También, pues muy típicos esos bisontes todavía sin cocer de Tuc de Audubert, también en Francia. Y bueno, en general vamos a ver eso, que hay varias figuras de este estilo, incluso las Venus, ¿no? Podríamos llegar a preguntarnos si podrían entrar dentro de esta categoría. También hay un yacimiento bastante interesante que está en Siberia, que es el de Malta, que bueno, ahí también hay una colección bastante importante de figuritas. Además se nota que han representado gente de todas las edades. Otra cosa también muy interesante que vamos a ver es en muchas cuevas, sobre todo en lo que es Francia, la zona de los Pirineos, el norte de España, vemos que fabrican una especie de discos que son lo que llamamos rodetes. Entonces es un disco que muchas veces hacen con escápulas de un animal. Por una de las caras hay dibujado un animal en una posición y por la cara contraria está en otra posición distinta. Por ejemplo, pues un ciervo que tiene las patas encogidas y en otro tiene las patas estiradas. Entonces, esto durante mucho tiempo también creyeron pues, que podrían ser collares o cosas simbólicas, pero unos arqueólogos hicieron un estudio de arqueología experimental y vieron que se podía utilizar para otra cosa. Es bastante frecuente que estos rodetes tengan orificios a ambos lados de ese disco, entonces si pasas una cuerda por los dos orificios y haces que el disco gire alrededor, lo que vemos es que se crea un movimiento, y lo que vemos en este caso, por ejemplo, como lo que estáis viendo vosotros ahora, es que el ciervo parece como que se mueve, ¿no? Es una escena de movimiento. Un estudio también muy interesante, que es del año pasado, es pues, una publicación que se hizo sobre esos ídolos placa tan típicos que hay en el calcolítico. Son una pizarra, bueno, un trozo de pizarra en el que se ha hecho un grabado, ¿no? Y suelen tener una forma que se asemeja a los búhos, nos hace recordar a un búho. Entonces, bueno, estos investigadores creen que los orificios que hay arriba, encima de la pizarra, que suelen ser dos en la parte superior, podrían estar destinados a poner unas plumas y que fuesen, por eso, una especie de juguete que imita a un búho. Lo mismo, esto podría ser también algo simbólico simplemente, pero bueno, es otra opción. Podría ser también un juguete. Al final hay que tener en cuenta que esto es un poco como, pues por ejemplo en la actualidad, el Belén, ¿no? Que ponemos en Navidad, que por ejemplo, pues bueno, también es en principio algo religioso, ¿no? Pero es verdad que los niños muchas veces suelen participar en montándolo, y también es bastante típico que muevan las figuritas, o sea que al final tenemos lo mismo, las dos cosas. Un caso en el que es algo religioso, pero a la vez también es un juguete o puede funcionar como un juguete. Como os decía, es un poco complicado llegar a decir al 100% la finalidad que tiene. ¿Más cosas que vamos a ver? Bueno, pues por ejemplo también vemos muchas veces esa otra categoría de juguetes en las que fabrican cosas del día a día cotidianas, pero en pequeñito. En este caso es bastante habitual que lo hagan con arcilla. Encontramos diferentes tipos de vasijas. Por ejemplo, aquí en España, dentro de los vasos campaniformes, en concreto hay un yacimiento que está en Ciudad Real, que es el de Motilla de Azué. Que bueno, allí lo que hemos visto es que hacen también estos vasos campaniformes, pero muy pequeñitos. Algunos de ellos además vemos que
pues no han terminado de cocerlos, no los han cocido a la suficiente temperatura, algunos no los han terminado tampoco de decorar. Entonces, bueno, podemos ver eso, un modelado que no es tan bueno como el que harían pues, quizás los adultos, ¿no? Y sobre todo lo que sí que encontramos muchas veces son las propias huellas dactilares de estos niños. Al estar moldeando la cerámica, muchas veces dejan esas marcas y una vez que se cuecen, pues ya quedan ahí y bueno, pues se pueden estudiar, se puede ver un poco el tamaño que tienen y se ha visto que sí, que en muchos casos pertenecen a estos niños. No es el único caso, tenemos también, por ejemplo, otros yacimientos como, bueno, uno que está en la República Checa, que tiene un nombre un poco complicado, así que no lo voy a decir, lo dejo ahí escrito. O, por ejemplo, también un yacimiento que tenemos, ese de la República Checa, por cierto, es de la Edad del Bronce. Y, bueno, pues, por ejemplo, también tenemos cerca de Tel Aviv, en la zona de Palestina, Israel, que es el yacimiento de Tel Nagila, que este es de la Edad del Bronce, el anterior de la República Checa es del Neolítico, que me he confundido. Y bueno, pues ahí vemos lo mismo, ¿no? Varias vasijas muy pequeñitas, que vemos que muchas veces pues, los bordes no están terminados de acabar o son mucho más gruesos de lo que deberían, son irregulares. Entonces, bueno, puede estar asociado a esos niños que están aprendiendo, porque hay que tener en cuenta que los juguetes y el juego, igual que en la actualidad, muchas veces lo utilizan pues, para aprender a desenvolverse después en su día a día, que es algo muy importante. Este no es el único caso, también vemos, por ejemplo, pues casos como el de la cueva de Kesem, también en la zona de Palestina e Israel, que bueno, allí se han encontrado una especie de taller, ¿no? de herramientas de sílex, porque claro, estamos viendo una persona que sí que sabe tallar muy bien, que aprovecha muy bien todo ese material, toda esa materia prima, y hace cosas bastante complejas, y sin embargo tiene cerca a otros que no lo hacen tan bien, y que no lo saben aprovechar tan bien, y si los golpeos que dan no son tan buenos. Y no es el único caso en el que vemos esto. La cueva de Kesem, por cierto, está en torno a los 300, 400.000 años. Pero, por ejemplo, ya en el Neolítico, en Madrid también tenemos un yacimiento muy interesante. Son unas minas de sílex. Se llama Casa Montero, el yacimiento. Y son unas minas de sílex neolíticas. Y bueno, allí lo que hacen son unos pozos para extraer esta materia prima y vemos lo mismo. Es más, aquí los investigadores creen que pueden diferenciar entre 3 talladores. Uno que sería el maestro que está enseñando a los demás, que lo hace muy bien, un aprendiz que ya es bastante bueno pero que no llega a tener la técnica que tiene este maestro, y otro aprendiz que sin embargo lo hace bastante peor que los otros dos. Hay que tener en cuenta que la talla lítica es complicada, como habéis podido ver en los vídeos de mis compañeros, no es una cosa sencilla y muchas veces requiere muchos años de práctica. Entonces lo mismo, se puede asociar un poco a esta época, pues antes de ser adultos, que es donde mejor podrían aprender a fabricar estas herramientas que van a utilizar durante el resto de su vida. Y bueno, ya un poquito fuera de esto, no tan relacionado con juguetes, tenemos también una especie de biberones. Que bueno, esto la verdad que es bastante típico, que desde el Neolítico hasta la Edad de los Metales y sobre todo la Edad del Hierro, en todo lo que es la zona de Europa Central, se hayan encontrado unas vasijas que tienen un pequeño pitorrito que durante mucho tiempo se creía que esto estaba relacionado con dar de comer a gente mayor, gente que tendría algún problema para masticar o que estaban enfermos. Aquí va a haber 2 arqueólogas que deciden pues, analizar esto de otra forma y bueno, lo que van a hacer en su estudio es analizar los restos que quedan dentro de esas vasijas. Lo que van a ver es que lo que quedaban son restos de leche. No se puede llegar a saber exactamente de qué animal, pero parece que es de cabra, de oveja o de vaca. Entonces, bueno, esto les va a llevar a pensar que puedan ser biberones. Por eso tendrían esta leche animal. Esto podría ayudar además a favorecerse de este tema más temprano, que es algo que en el Neolítico probablemente empezó a ocurrir así para poder tener más descendencia, para no estar tanto tiempo con la lactancia y poder tener más hijos en menos tiempo. Pues en este caso vamos a ver 2 ejemplos. Los 2 se han encontrado en la zona de Viena. Uno está en el Museo de Historia Nacional de Viena, el otro está en otra ciudad, que lo veréis también en la foto, que también tiene un nombre un poco complicado. Y nada, estos en concreto los ha hecho mi compañera Alicia, son recreaciones de los que se han encontrado allí, y eso, como veis, tienen un pequeño pitorrito y muchas veces incluso tienen forma de animal, como uno de los que estáis viendo, que tiene esa cabeza que, bueno, es una mezcla entre un conejo o un ciervo, no está muy claro, pero que pues el hecho ya de que los hagan con esas formas quizás está también relacionado con que sean de niños, ¿no? Porque bueno, son como más buenos. Y nada, esto sería un poco lo que vamos a hablar sobre los juguetes. Y nada, si tenéis cualquier pregunta, lo que sea, o queréis saber más sobre estos temas o sobre algún yacimiento en concreto, nos lo dejáis en comentarios y os contestamos sin problemas. Nada, pues
Muchas gracias y adiós.